Capítulo 15. Profecía contra Moab. La ciudad moabita de Ar está arruinada, destruida en una noche. La ciudad moabita de Kir está arruinada, destruida en una noche. Acuden los de Dibón al templo, a sus altares paganos para llorar. Moab está gimiendo por Nebo y por Medeba. Rapadas están todas las cabezas y afeitadas todas las barbas. Todos deshechos en llanto van por las calles vestidos de luto. Gimen en los techos y en las plazas. Esbón y Elalé claman a gritos. Hasta Yaasa se escuchan sus clamores. Por eso gritan los valientes de Moab y flaquea su entereza. Mi corazón grita por Moab. Sus fugitivos huyen hasta Zoar, hasta Eglat Selisiyá. Suben llorando por la cuesta de Luit. Ante el desastre gritan desesperados por el camino de Jornayim. Se han secado las aguas de Nimrín, se ha marchitado la hierba, ya no hay vegetación, no ha quedado nada verde. Por eso se llevaron más allá del arroyo de los sauces las muchas riquezas que amasaron. Su grito desesperado va recorriendo la frontera de Moab. Llega su gemido hasta Eglayim y aún llega hasta Berelín. Llenas están de sangre las aguas de Dimón, y aún más plagas le añadiré. Enviaré un león contra los moabitas fugitivos y contra los que permanezcan en la tierra. Capítulo 16. Envíen corderos al gobernante del país, desde Selá por el desierto y hasta el monte de la hija de Sión. Las mujeres de Moab en los vados del Arnón parecen aves que espantadas abandonan el nido. Danos un consejo, toma una decisión. A plena luz del día extiende tu sombra como la noche. Esconde a los fugitivos, no traiciones a los refugiados. Deja que los fugitivos de Moab encuentren en ti un refugio. Protégelos del destructor. Cuando la opresión llegue a su fin y la destrucción se acabe, el agresor desaparecerá de la tierra, el trono se fundará en la lealtad, y un descendiente de David reinará sobre él con fidelidad. Será un juez celoso del derecho y ansioso de hacer justicia. Hemos sabido que Moab es extremadamente orgulloso. Hemos sabido de su soberbia, de su orgullo y arrogancia, de su charlatanería sin sentido. Por eso gimen los moabitas, todos ellos gimen por Moab. Lamentense, aflíjanse por las tortas de pasas de Kir-Jareset. Se han marchitado los campos de Esbón, lo mismo que las vides de Sibma. Los gobernantes de las naciones han pisoteado los viñedos más selectos, los que llegaban hasta Jazer y se extendían hacia el desierto. Sus sarmientos se extendían y llegaban hasta el mar. Por eso lloro como llora Jazer, por los viñedos de Sibma. Y a ustedes, ciudades de Esbón y de Elalé, las empapo con mis lágrimas. Se han acallado los gritos de alegría por tu fruto maduro y tus cosechas. Ya no hay en los huertos alegría ni regocijo. Nadie canta ni grita en los viñedos. Nadie pisa la uva en los lagares. Yo le puse fin al clamor en la vendimia. Por eso vibran mis entrañas por Moab, como las cuerdas de un arpa. Vibra todo mi ser por Kir-Jareset. Por más que acuda Moab a sus altares paganos, no logrará sino fatigarse. Cuando vaya a orar a su santuario, todo lo que haga será en vano. Esta es la palabra que el Señor pronunció en el pasado contra Moab. Pero ahora el Señor dice, dentro de 3 años, contados como los cuenta un jornalero, el esplendor de Moab y de toda su inmensa multitud será despreciado, y muy pocos y débiles serán sus sobrevivientes. Capítulo 17. Profecía contra Damasco. Miren a Damasco,
Ya no será una ciudad, será convertida en un montón de escombros. Abandonadas quedarán las ciudades de Aroer, serán pastizales donde los rebaños comerán sin que nadie los asuste. Efraín perderá la ciudad fortificada, Damasco se quedará sin realeza. Los sobrevivientes de Aram y sus riquezas serán para los hijos de Israel, afirma el Señor Todopoderoso. En aquel día se debilitará la gloria de Jacob, y se consumirá la gordura de su cuerpo. Será como el segador que recoge la mies y cosecha el grano con su brazo. Será como cuando se recoge el grano en el valle de Rephaim. Pero quedarán algunos rebuscos, como cuando se sacude el olivo y 2 o 3 aceitunas se quedan en las ramas más altas, y tal vez 4 o 5 en todas las ramas del árbol. Lo afirma el Señor, el Dios de Israel. En aquel día buscará el hombre a su hacedor, fijará la mirada en el Santo de Israel. Ya no se fijará en los altares, que son obra de sus manos, ni volverá la mirada a las imágenes de Aserá, ni a los altares de incienso que sus dedos fabricaron. En aquel día las ciudades fortificadas que fueron abandonadas por causa de los israelitas serán como lugares abandonados que se convierten en bosques y matorrales. Todo será desolación, porque te olvidaste del Dios de tu salvación, no te acordaste de la roca de tu fortaleza. Por eso, aunque siembres las plantas más selectas y plantes vides importadas, aunque las hagas crecer el día que las plantes y las hagas florecer al día siguiente, en el día del dolor y de la enfermedad incurable, la cosecha se malogrará. Ay del rugido de muchas naciones, braman como brama el mar. Ay del clamor de los pueblos, su estruendo es como el de aguas caudalosas. Aunque esos pueblos braman como aguas encrespadas, huyen cuando él los reprende, arrastrados por el viento, como la paja de los cerros, como el polvo con el vendaval. Al atardecer, terror repentino, antes del amanecer ya no existen. Tal es el destino de quienes nos despojan, eso les espera a quienes nos saquean. Capítulo 18. Ay de la tierra de zumbantes langostas, más allá de los ríos de Cus, que por las aguas del río Nilo envía emisarios en barcas de papiro. Vayan veloces mensajeros a una nación de gente alta y lampiña, a un pueblo temido por doquier, a una nación agresiva y dominante, cuya tierra está surcada por ríos. Cuando sobre las montañas se alce el estandarte y suene la trompeta, fíjense habitantes del mundo, escuchen pobladores de la tierra. Así me dijo el Señor: desde mi morada miraré impasible, como los candentes rayos del sol, como las nubes de rocío en el calor de la vendimia. Porque antes de la vendimia, cuando la flor se cae y madura la uva, se podarán los retoños y se arrancarán de raíz los sarmientos. Todos ellos quedarán abandonados a los buitres de las montañas y a los animales salvajes. Durante el verano serán el alimento de las aves de rapiña, durante el invierno de todos los animales salvajes. En aquel tiempo ese pueblo de alta estatura y de lampiña piel, ese pueblo temido en todas partes, esa nación agresiva y dominante, cuya tierra está surcada por ríos, le llevará ofrendas al Señor Todopoderoso, se las llevará al monte Sión, al lugar donde habita el nombre del Señor Todopoderoso. Carta a los Gálatas. Capítulo 1. Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados, para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo, para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la Iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo, para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años, subí a Jerusalén para visitar a Pedro, y me quedé con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Dios me es testigo que en esto que les escribo no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. Solo habían oído decir, el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir, y por causa mía glorificaban a Dios. Salmo 58. ¿Acaso ustedes gobernantes actúan con justicia y juzgan con rectitud a los seres humanos? Al contrario, con la mente traman injusticia, y la violencia de sus manos se desata en el país. Los malvados se pervierten desde que nacen, desde el vientre materno se desvían los mentirosos. Su veneno es como el de las serpientes, como el de una cobra que se hace la sorda para no escuchar la música del mago, del diestro en encantamientos. Rómpeles, oh Dios, los dientes, arráncales, Señor, los colmillos a esos leones, que se escurran como el agua entre los dedos, que se rompan sus flechas al tensar el arco, que se disuelvan como babosa rastrera, que no vean la luz cual si fueran abortivos, que sin darse cuenta ardan como espinos, que el viento los arrastre, estén verdes o secos. Se alegrará el justo al ver la venganza, al empapar sus pies en la sangre del impío. Dirá entonces la gente, ciertamente los justos son recompensados, ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. Aplica tu corazón a la disciplina y tus oídos al conocimiento.